Bien, en la última clase hemos comenzado a hacer como una lista de pasos para hacer la medición instrumental después de la preparación. Estábamos pues en la preparación, la planeación de un análisis de hierro para torsión atómica en un mineral. ¿Sí? Entonces, la idea de hoy es que continuemos con eso y pues usemos el software ese que les había mostrado para hacer unas mediciones, luego una curva de calibración y cuantificar el hierro en ese mineral. ¿Sí? Algo pues similar a lo que se haría en una completa. ¿No? A ver, estábamos en el paso 2, que era hacer la revisión del colector de desechos para que fuera suficiente el volumen para libre, para que cuando se haga el análisis, el exceso de líquido que no llega al neonizador o a la llama, pues se desecha adecuadamente. No sé si el dibujo pues, fue suficientemente claro, pero básicamente el colector de desechos es un contenedor, un tanque normalmente plástico de unos 20 o 30 litros que se coloca en el piso al lado del equipo, ¿no? Por debajo del equipo. Y una manguerita que viene de la parte baja del nebulizador se conecta pues a ese tanque. Entonces hay que revisar que el nivel esté bajo, que no se vaya a rebosar y que la manguerita pues esté dentro del colector. Esa es una de las primeras precauciones que se deben tener en cuenta. Una vez se haya revisado que el colector tiene suficiente capacidad y que la zona neumática está funcionando adecuadamente, el tercer paso sería ir pues a colocar o realizar el ajuste de la lámpara. La lámpara se debe primero pues colocar en el portalámparas. El portalámparas puede tener varias posiciones. Normalmente los equipos tienen una como una torreta, si se puede llamar de esa forma, o a ver si trato de dibujarlo acá, eh, varias posiciones de lámpara. Aquí estoy tratando de dibujar cuatro que son las más comunes. Es como un disco que tiene la conexión de los pines y en cada uno de estos se coloca la lámpara de cátodo hueco. La lámpara de cátodo hueco tiene una base con un pin guía que pues, se debe insertar. Digamos que esta es la lámpara de cátodo hueco y pues cada una de estas es una posición para colocar lámparas, ¿no? Pero solamente hay una posición que es la de medida, ¿no? Ese carrito puede girar, entonces cuando uno ajusta la lámpara y selecciona el elemento, le dice al equipo qué lámpara colocó en cada uno de esas posiciones. Las lámparas, cuando están diseñadas para un equipo particular, tienen un chip interno, como con un código, que le permite al equipo identificar la lámpara. No hay que ir al software y decirle en la posición número 1 coloque la lámpara de cobre, sino que cuando se inserta, hay una lectura de ese chip y el equipo reconoce qué lámpara está en qué posición. Entonces eso a veces es automático dependiendo pues, del modelo del equipo. Otras veces hay que colocar la lámpara y luego en el software definir la posición, en qué posición se colocó cada una de esas lámparas. Entonces hay que colocar la lámpara y hay que revisar los parámetros de la lámpara. El más importante es la corriente de alimentación de la lámpara. Hay que definirla cuánto es. Es un valor que varía dependiendo de cada elemento, pero puede estar entre 1 y unos 30 miliamperes. Más o menos en ese rango están las corrientes de alimentación de las lámparas de cátodo hueco. Entonces, les decía que hay equipos que pueden hacer todo eso. No solamente saben qué lámpara está en cada posición cuando se conecta, sino que dan otra información, por ejemplo, cuál es la corriente máxima a la que se va a usar la lámpara, por ejemplo, cuántas horas de uso lleva esa lámpara para tener un control y saber si eventualmente la señal o el haz de luz que se produce en esa lámpara está fluctuando mucho o ya no ilumina tanto como lo hacía. Entonces, esos parámetros se pueden usar como para saber cuándo se debe reemplazar la lámpara. Pero los más importantes son estos. Hay que colocar la lámpara, revisar la corriente que se va a hacer y luego hay que hacer un calentamiento. La idea pues del calentamiento es que
se haga o se estabilice la intensidad de la radiación. Esto puede tomar entre 5 y 10 minutos más o menos. Es un tiempo pues recomendado para hacer el calentamiento de la lámpara. La lámpara simplemente se enciende teniendo en cuenta qué corriente se va a usar y pues durante unos 5 o 10 minutos la lámpara se calienta. Entonces es para que la intensidad de la luz que está saliendo pues, de la lámpara se estabilice. No sé si entonces escribo estabilice acá. Vamos a intentarlo de nuevo. Se estabilice la intensidad. Bueno. Dentro del ajuste pues, de estos parámetros de la lámpara también está la alineación. Esta alineación es con el detector. Entonces, básicamente lo que se trata de hacer es que que sale la lámpara catodo-hueco, que sería más o menos esta, el haz de radiación llegue lo más intenso que se pueda al detector. Las bases de conexión de la lámpara normalmente tienen unos tornillitos de ajuste o se puede hacer del software. Entonces, con estos tornillos, lo que se hace es cambiar la posición de la lámpara levemente. O sea, se puede cambiar el ángulo, o sea que la lámpara puede ser que se mueva hacia abajo y hacia arriba, o que se mueva en una posición que pueda rotar levemente. Son normalmente unos 2 o 4 tornillitos que tiene, como están aquí dibujados, tal vez a 90 grados. Para uno sirve para cambiar la posición horizontal y la otra vertical. Lo que se hace entonces es verificar la absorbancia o la señal que llega al detector, mover los tornillitos de ajuste hasta que la señal sea la máxima. Eso implica que al detector está llegando la máxima intensidad. Entonces hay que alinear la lámpara con el detector. Esto pues con el fin de que la intensidad que llega al detector sea la máxima, para que la sensibilidad también sea máxima. Entonces esto se hace inicialmente y como cuarto paso está el ajuste del selector de longitud de onda, el monocromador, ¿no? Entonces, el monocromador se debe ajustar. ¿Qué cosas se deben ingresar al monocromador? De nuevo, hay muchos software, la mayoría, en los que simplemente al seleccionar el elemento, todos los parámetros del monocromador pues se llevan como una señal al equipo, pero digamos que cuando se introducen esos parámetros, esos son los parámetros a los que se va a ajustar, pero esos equipos tienen un icono, un botoncito que se debe seleccionar para que el monocromador vaya y realice todos esos cambios. ¿Qué cosas? Por ejemplo, hay que decir qué longitud de onda es la que va a ser la de operación. Hay que determinar esto, que sería el ancho de banda, con qué ancho de banda se va a trabajar, y eso pues depende también de las recomendaciones del fabricante. Y básicamente cuando se haga todo esto, el equipo usa como referencia normalmente, la referencia para esto es la línea de la lámpara. Por eso la lámpara se debe encender primero y calentar. El sistema monocromador utiliza la lámpara, la línea que está llegando al detector, como referencia. O si son varias líneas, pues hay que pues, definir una de ellas, ¿no? Que es la que se va a operar. Esto lo hace el equipo, si es automático, básicamente con seleccionar un botoncito. Todos los parámetros que se le habían introducido estaban ahí, como quedan los parámetros de operación, pero él no los hace efectivos hasta que no se realice este ajuste. Casi todos estos pasos de aquí en adelante implican un manejo del software del equipo. Recuerden que el computador o el sistema de procesamiento no solamente sirve para procesar la señal, sino para hacer un control automático de las partes del equipo. Y esta es una de ellas. El monocromador, pues es una cajita negra que está dentro del equipo y se maneja todo el software. Entonces
yo le digo qué longitud de onda quiero, qué ancho de banda, y una vez introduzca todos esos valores, hay un botoncito que es como de ingresar esos valores y comienza pues a modificarse la posición de los lentes, se mueven los espejos y todo eso, la rejilla de difracción, si es el sistema monocromador que usa el equipo, hasta que la longitud de onda que deja pasar el monocromador cumpla con la que le introdujimos y también con el ancho de banda particular. Entonces, esto es un ajuste que es rápido y lo hace automáticamente el software del equipo operando sobre el hardware, ¿no? Sobre el equipo como tal. Bueno, estas son, cuando ya está ajustada la lámpara y el sistema de selección de longitud de onda, el siguiente paso es hacer la alineación del quemador. Estos son los pasos básicos que se requieren pues, para hacer un análisis de estos. Recuerden que, a ver si por dónde está por acá la presentación, la que les había mostrado antes, sobre, creo que eso estaba a ver, aquí en la teoría. Había una figurita en la que yo les había mostrado que se usa una laminita para hacer la alineación. Cuando estábamos hablando del quemador, esto es memorizar acá, esta laminita de alineación. Entonces, básicamente, lo que uno hace es sobre el quemador, se coloca esta laminita de alineación. Yo voy a tratar de hacer un dibujito más o menos esquemático de eso. Entonces, aquí se coloca sobre el quemador, debe venir pues de la lámpara de cátodo con el haz. Y la idea es que el quemador, o sea, la ranurita por donde se va a generar la llama, quede alineada con el haz. Bueno, entonces, esta es la idea real, y aquí voy a mostrarles un dibujo que yo traté de hacer, que es este. Aquí sobre esto la idea es que el quemador se puede rotar, es decir, yo puedo mover el quemador hacia arriba y hacia abajo o en un plano horizontal. Estos son los movimientos. La idea de moverlo hacia un lado o hacia otro es, y también lo puedo rotar, la idea es que visto desde arriba sería algo como esto. Aquí está el quemador, la vista superior, y aquí está la ranurita por donde se genera la llama. Por ahí es donde sale la llama laminar. Y supongamos que por aquí es donde pasa el haz. La idea es que el haz pase exactamente por el centro de esto. Eso es la alineación. Entonces lo que yo hago es mover el quemador verticalmente, aunque eso se hace normalmente cuando la llama está encendida. Ahorita les muestro cómo. Pero básicamente es mover el quemador hasta que esto, el haz recuerden que la lámpara ya se alineó, es decir, la lámpara ya no se toca. Entonces lo que se debe mover es el quemador hasta que el haz pase justo por toda la ranurita, pues por encima, ¿no? Sin tocar el quemador. Justo por encima de la ranurita donde se va a generar la llama. Entonces sería algo como esto aquí. Esta es la ranurita, y esta lámina de alineación se puede mover hacia adelante y hacia atrás, y el quemador se mueve hasta que ese haz esté pegando justo en este puntico que señala la mitad del quemador. Entonces el quemador se alinea con el haz, con el fin de que ese haz pase exactamente sobre ese punto, ¿no? Para que, pues ese es el punto donde, esa es la celda, ¿no? Entonces básicamente es eso, alinear el quemador para que el haz de luz pase justo por donde se va a generar la llama. Esto se hace pues con la llama apagada, tal vez sea bueno reseñar, ¿sí? La llama está apagada. Cuando ya es satisfactoria la alineación del quemador, ¿sí? El siguiente paso es determinar cuál es la altura del quemador ideal. Para eso, entonces necesitamos como paso sexto, hay que encender la llama. Y una vez se encienda la llama, el propósito es
modificar la altura o encontrar la altura del quemador ideal. Bueno, ideal no, digamos que la altura del quemador donde se obtiene la mayor absorbancia. Pues lo ideal sería, pues eso, ¿no? Es verdad. Sí, Buenos días. Profe, una buenos días. preguntita. Sí, Ese alineador se quita ya cuando se ajusta, ¿cierto? claro, sí, Cuando sí, se ajusta el paso del as. esa laminita es una laminita, es una laminita de metal que ya les voy a mostrar, que se puede retirar. A ver si la encontramos acá, alinear, o lámina de alineación. Lámina de alineación, quemador. Vamos a ver si encontré por ahí una foto más que un esquema. Me parece que hubiera alguna por ahí. Tal vez pongamos absorción atómica. No, parece ser que la que hay por ahí es la fotico más esquemática, pero sí, es una laminita pequeña, como pues de unos 2 o 4 centímetros que se puede quitar y volver a poner en el kit. A ver, la dimensión del quemador. Mm, no, no encuentro por aquí un esquema de eso. Pero bueno, eso se puede hacer manualmente, pero sí, la idea es que cuando se haga la alineación, esta laminita se retira. Esto se puede poner, de hecho la laminita en la parte, esta lámina de alineación en la parte de abajo tiene una aletica que se inserta dentro de la ranura por donde se genera la llama. Entonces esta, al colocarse dentro, pues queda sostenida precisamente por esa aletica que queda al interior del quemador. Y eso hace pues que esto se pueda deslizar y esa aletica estaría como por acá. Vamos a ver si lo puedo ampliar un poco para... No creo que se vea muy claro en la imagen, pero aquí en esta parte de abajo, es más, yo creo que este pedazo que falta aquí de la base se corta por acá y por acá y se dobla hacia abajo. Entonces eso crea esta aletica. Esta aletica se mete dentro del quemador y está alineada justo, o sea, todo esto forma una sola línea. Este borde de acá con este borde de acá. Entonces lo que uno hace es mover el quemador hasta que las pegue justo aquí, o sea, hasta que se va medio círculo del haz pegando acá, porque el haz pues es como esférico, circular. Entonces cuando medio haz está acá, el otro medio pues no está pegando porque va a aparecer, pues eso es un hueco. Entonces cuando se ve ese medio haz ahí es porque ya está alineado. Lo que uno hace es pasarlo hacia adelante y hacia atrás, de forma que en todo momento del desplazamiento esté pegando en el mismo punto, porque puede ser que esté alineado en un punto, pero en otro no. Entonces sí, esta herramienta se retira una vez se hace la alineación para poder encender la llama. Bueno, entonces, el propósito de encontrar la altura del quemador donde se obtiene la mayor absorbancia es esto, ¿no? Aquí viene el haz de radiación, yo voy a volverlo a esquematizar como con esta línea punteada, y acá está el quemador. Recuerden, aquí está el quemador y la llama, a ver cómo tenemos una llama del quemador, tal vez de este color. Aquí estaría la llama. Entonces la idea es que el quemador se puede mover hacia arriba o hacia abajo para que el haz esté incidiendo sobre un punto alto o un punto bajo. Recuerden que como en general la mayor temperatura de la llama se alcanza en la zona media, pero recuerden que no siempre todos los elementos necesitan la temperatura máxima. Yo les había mostrado que algunos elementos la absorbancia disminuye cuando está en el centro, otros, la mayoría, cuando el haz está pasando justo por el centro de la llama, pues centro, estoy hablando de verticalmente, es donde está la zona más caliente y ahí es donde en teoría está la mayor cantidad de átomos en estado fundamental y gaseoso, pero eso depende de cada elemento. Entonces, la forma de hacerlo es básicamente mirando la absorbancia de una solución conocida. Entonces, lo que se hace es que, bueno, aquí está el nebulizador, no voy a hacer mucho detalle en él, y aquí se coloca dentro de una solución, una solución que contenga el analito, o sea, un patrón, se está aspirando.
Y lo que se hace es mirar en la pantalla del equipo la absorbancia y se mueve el quemador hacia arriba y hacia abajo y se mira el valor de la absorbancia. Entonces, el estar aspirando una solución de granulito es para que aquí pues se estén quemando esos iones y se conviertan aquí en átomos en estado fundamental. Y lo que uno hace es, con la llama encendida, mueve el quemador hacia arriba y hacia abajo hasta que encuentre el punto donde la absorbancia es la máxima. Y ahí para. Eso se hace pues experimentalmente, ya con el equipo funcional. Mido la absorbancia y cambio la altura relativa del quemador con respecto al haz que pasa por acá. Eso pues para encontrar el sitio donde tengo la mayor cantidad de átomos en estado fundamental y gaseoso. A ver, no sé si después ustedes tengan problemas para identificar esto. Voy a rotularlos y esto pues se la llama. Y este sería el nebulizador. Bueno, entonces cuando encontremos la zona del quemador que nos da la mayor altura, simplemente se deja ahí, la llama sigue encendida y viene el siguiente paso. Cuando la llama está encendida, no solamente determinamos la altura del quemador ideal, sino que también necesitamos encontrar los flujos o el flujo de los gases, bueno, flujos porque son varios, al menos dos, también los que den la absorbancia máxima, es decir, nuevamente estamos mirando la absorbancia y se modifican los flujos de cuáles gases, pues de combustible, que digamos por regla general es acetileno, y de el auxiliar de la combustión, que puede ser el aire o normalmente el óxido nitroso. Entonces lo que uno hace es, con la llama encendida, nuevamente monitorea la absorbancia y comienza a modificar los flujos de estos dos hasta que la absorbancia sea máxima. Entonces, en algunos casos, algunos metales requieren que haya una llama estequiométrica, es decir, que los flujos se combinen de forma que el oxígeno que produce o que provee el aire esté en una cantidad estequiométrica con esto. No es que tengamos que comenzar a hacer cálculos hasta que eso suceda. El color de la llama nos dice básicamente si la llama es estequiométrica o si tiene más oxígeno o si tiene más combustible. La razón pues, de la selección del tipo de llama depende de cada elemento. Hay algunos elementos que tienen una absorbancia mayor en llamas estequiométricas, otros en llamas más ricas en combustible. Eso pues es relativo, ¿no? Y se encuentra experimentalmente. No es que haya una regla que nos diga qué es lo que se necesita para cada tipo de elementos. Hay que encontrarlo experimentalmente. Bueno, entonces encontramos el flujo de los gases. Y es más, puede ser que al modificar estos flujos, la altura del quemador que presenta la mayor cantidad de átomos en estado fundamental y gaseoso también se modifique. Entonces, básicamente lo que se hace es como ir entre el paso 6 y 7 alternadamente. Entonces, si modifico el flujo de los gases, vuelvo y modifico la altura del quemador y hasta que encuentre un punto en el que la absorbancia sea la mayor. Entonces, básicamente yo puedo modificar la altura del quemador y simultáneamente cambio los flujos de los gases. Digamos que este es un procedimiento muy empírico y pues digamos que depende también de la experiencia que tenga el operador del instrumento. Pero pues con esto se determina básicamente cuál es la máxima absorbancia que nos puede dar. Bien. Cuando ya hemos encontrado todos estos parámetros, se alineó la lámpara, se alineó el quemador, se encontró la altura óptima, la absorbancia mayor y los flujos de los gases, estamos listos para las mediciones. Entonces, digamos que el paso 8 ya es realizar las mediciones. Normalmente la primera medición es la medición del blanco. Algunos equipos tienen posibilidad de hacer el ajuste de cero de una vez, así como los fotómetros. Recuerden que básicamente es un fotómetro. Entonces lo que se hace es que se aspira una solución de blanco, se está aspirando y se le da un botoncito que dice ajuste de cero, cero o blanco y eso automáticamente lleva a que la absorbancia, sin importar el valor que esté dando, nos dé
cero. Ese es el ajuste de cero. Entonces, primero se hace la medición del blanco. Luego, pasamos los patrones, uno a uno. Normalmente, estamos pasando del de menor a mayor concentración. La razón para hacerlo de esa forma es que el nebulizador puede quedar en el interior del nebulizador residuos de la última solución que se leyó. Entonces, si estamos variando concentraciones, pues digamos que el arrastre de solución del paso anterior puede afectar la absorbancia del que estamos actualmente midiendo. Entonces, por eso, como en nuestro caso, tenemos patrones de 3, ese sería el primero, luego mediríamos el de 6, luego el de 9 y luego el de 12, en orden creciente de concentración. Esto nos permite hacer las mediciones simplemente sacar el capilar de la solución de 3 y pasarlo directamente a la de 6. Digamos que la contaminación de una solución de 3 partes por millón en una de 6 no es muy grande porque la diferencia de concentración es pequeña, ¿no? Pero si, por ejemplo, pasamos de la de 12 a la de 3, pues ahí sí podríamos tener contaminación de la solución. Entonces, la idea es esa, hacer las mediciones en orden creciente de concentración. Cuando ya se haya hecho la lectura de los patrones, de los que sean, el tercer tipo de soluciones que se miden son las muestras. Entonces aquí ya pasamos las muestras. Pero ahí sí hay que hacer un enjuague previo. Cuando pasamos de un patrón concentrado como el de 12, necesitamos hacer un enjuague. Esto significa aspirar agua destilada del equipo. Entonces el agua destilada cuando se está aspirando, lo que hace es lavar internamente el nebulizador y el quemador para tratar de deshacernos de los residuos que hayan quedado de las mediciones previas. Una vez se haga ese enjuague, pues ahora sí comenzamos a pasar una a una las muestras, las soluciones que hemos preparado. Como no sabemos la concentración entre cada uno, pues lo mejor es enjuagar entre cada una de ellas. A medir una muestra, enjuagar con agua destilada y volver a medir la que sigue. Los equipos que tienen automuestreador lo hacen. Digamos que este es cuando uno tiene que hacerlo manualmente. En los que tienen automuestreador, así como en el cromatógrafo de gases, solamente con la diferencia de que el portamuestras no es un carrito pequeño para viales de 1 mililitro, sino uno más grande que puede contener tubos de unos 20 mililitros o más. Es más o menos el volumen de los frasquitos que se coloca ahí. Entonces uno en el automuestreador puede simplemente decirle, en la posición 1 está el blanco, en la posición 2, 3, 4, 5 están los patrones de 3, 6, 9 y 12. Y luego en la posición 7 y 8 están las dos direcciones de la muestra y simplemente introducir las identidades. Y uno puede decirle si juega entre los patrones o si juega entre las muestras y cuánto tiempo enjuagar. Entonces él simplemente tiene como ¿qué es eso? Como un tip que está conectado a la manguerita y lo que hace él es bajar en cada una de ellas y pues hay que disponer de un recipiente con agua destilada, de forma que vaya y enjuague entre cada medida. Entonces eso se puede definir. Bien, cuando ya hemos hecho esto, pues hemos terminado con las soluciones. El paso 9 que sería apagar la llama. Ya hemos hecho las medidas. A veces este paso es porque las soluciones que tenemos nos dieron absorbancias por fuera del rango. Entonces hay que apagar la llama, ir al laboratorio, hacer las diluciones y volver. El problema es que si tenemos que repetir alguna dilución de una muestra, cuando volvamos al equipo hay que volver a hacer todas las mediciones. Es decir, tenemos básicamente que repetir todo el paso 8. La razón está que aunque sean unos minutos que pasaron entre una medida y otra, no podemos usar las absorbancias de los patrones que acabamos de medir, si se apagó la llama, para analizar muestras nuevas. O sea, todo este corrido tiene que hacerse seguido. Yo no puedo, por ejemplo, medir el blanco de los patrones, apagar el equipo y luego analizar las muestras. Porque solamente en el hecho de apagar el equipo y volverlo a encender, así sea solamente la llama, que la lámpara esté caliente ya y en funcionamiento, esto hace que sea necesario volver a leer todo. La razón es porque en la absorción atómica hay demasiadas variables
y entre un análisis y otro esas variables pueden cambiar. Por lo tanto, digamos que esa es una desventaja de la función atómica, porque cada vez hay que volver a correr los patrones con cada una de las muestras que se vayan a analizar. Por eso la idea es hacerlo de una sola vez, probar todas las muestras que queramos. ¿Sí? Incluso cuando son demasiadas muestras, por ejemplo, digamos que yo tengo 10 muestras. El análisis de cada muestra puede durar más o menos unos 2 o 3 minutos. O sea que solamente el pasar esas 10 muestras nos puede tomar hasta media hora. Y en esa media hora, desde que iniciamos la media hasta que pasaran esos 30 minutos, pueden haber cambios en el estado del equipo que harían que la concentración o que la absorbancia esté cambiando levemente. Entonces, en ocasiones, cuando tenemos muchas muestras, lo que se hace es que entre las muestras se vuelve a correr un patrón para comparar si la absorbancia desde la primera vez que medimos ese patrón hasta ese tiempo que pasó ha cambiado mucho o no. Con base en la, digamos, desviación de esa absorbancia, el equipo puede decidir si sigue con el análisis o simplemente para y nos tocaría pues dividir las muestras por lotes, ¿no? Pero pues idealmente se pueden analizar varias muestras, yo pues, creo que hasta unas 20 o 30 muestras seguidas, siempre y cuando se verifique que durante esa hora y media que el equipo esté encendido, la absorbancia no esté cambiando mucho. Por eso a veces es necesario, entre medidas de muestras, correr estándares para comparar si la absorbancia está cambiando mucho o no. ¿Y por qué? Pues el flujo de gas puede cambiar. Por ejemplo, si en la mitad del análisis el cilindro de acetileno se nos está acabando, entonces la presión de acetileno va a comenzar a disminuir. Y si eso pasa, el flujo de acetileno está cambiando. Y ya vimos que el flujo de combustible también determina la absorbancia. Entonces, es delicado pues la cantidad de variables que tiene absorción atómica que harían que sea necesario correr cada vez los estándares con la muestra e incluso durante una misma corrida ir verificando que los parámetros no hayan cambiado y que la absorbancia no haya hecho. Es básicamente la forma en que se hace. Verificar que la absorbancia de una misma solución no esté cambiando mucho a lo largo del tiempo. Bueno, después de que se hayan hecho las medidas, es necesario hacer el procesamiento de los patrones. Entonces, supongamos que para nuestras, a ver, vamos a hacer entonces el uso del equipo. Recuerden que yo les había hablado de un simulador, es este, básicamente es un software muy sencillo. Es una ventanita que tiene realmente varias opciones de las que solamente usamos el primer botón. Aquí en este primer botón adicionamos un equipo de absorción atómica. Entonces, este es el equipo que usa ese software de demostración. Es muy simple. Tenemos aquí la zona de la lámpara, un portalámparas solo con dos posiciones. Aquí definimos las condiciones de cada lámpara, si está encendida o apagada, cuál lámpara está en uso, si la lámpara 1, si la lámpara 2. Miren que básicamente lo que hace el equipo o el software, este simulador, es cambiar la posición de un espejito que llevaría, pues, por ejemplo, aquí, si esta lámpara de acá con la que está operando, su luz o su haz de luz pasa por este espejo y va al quemador. Este es el quemador. Aquí está la zona de control de los gases. Este es el sistema monocromador con el detector. Y aquí se mide la absorbancia. Entonces, este software es, digamos, bueno en el sentido en que es simple. A ver si aquí puedo definir qué elemento voy a analizar. Para nuestro caso tendríamos 4 lámparas, pero solamente una posición y solamente esos elementos. Entonces, continuamos con el ejemplo, a ver a hierro. Seleccionamos hierro. Y observen que al seleccionar hierro, de una vez me dice qué longitud de onda. ¿Sí? La longitud de onda es esta. Si volviéramos a el librito aquel o las condiciones, el instructivo del equipo, van a ver que esta longitud de onda es la que recomienda el fabricante de otro equipo. No tiene nada que ver con este software, entonces parece ser que quien lo desarrolló pues tuvo en cuenta que fuera muy real a las condiciones. Nos dice el rango de concentración, desde 0.05 hasta 15. Cuando le damos OK, van a observar que en este momento, por ejemplo, el sistema monocromador tiene una longitud de onda de 600 y un ancho de banda de 1. Entonces, esto se debe ajustar a 248 de longitud de onda y el ancho de banda a 0.2. Cuando le demos OK, los parámetros están en la lámpara, pero hasta que no la encendamos, el monocromador no se va a ajustar. Entonces, es la lámpara, parece ser que fue la 1, seleccionamos, fue la 2. Ah, fue la 2. Entonces, fue la lámpara 2, que es esta.
y aquí está automáticamente la corriente, que es de 5 miliamperes. Vamos a seleccionar la lámpara 2 y la vamos a encender. Entonces observen que aquí el haz viene, pasa aquí por el quemador y la longitud de onda ya se ajustó. Esto pues es realmente lo que el equipo haría. ¿Qué parámetros tiene este equipo? Aquí la lámpara es de hierro, la longitud de onda es esta, la corriente es de 5 miliamperes, el ancho de banda es de 0.2, combustible es acetileno, el oxidante es aire. Nos dicen que la estequiometría de la llama es oxidante, o sea que debe tener un poco más de aire que de acetileno. Y el rango de concentración está dado acá. Bien, entonces el paso que seguiría después de que ya miramos que el flujo de los gases están, sería ajustar los manómetros, todo esto que pues en el software no se simula, y determinar, alinear el quemador. Entonces aquí pondríamos sobre el quemador la laminita, miraríamos que al mover los tornillos del quemador, el haz de luz pase sobre la rendija donde se va a producir la lámpara, y estamos listos, ¿no? El siguiente paso sería encenderlo. Aquí vamos a, creo que es este el botoncito, entonces aquí simula la llama, pueden ver acá. Y bueno, aquí creo que no está mostrando más que esto. Lo que haríamos entonces, el siguiente paso sería determinar el flujo de combustible y la altura del quemador. Entonces miren que por ejemplo este tiene un botoncito que me permite bajar el quemador. ¿Sí? Entonces lo que yo haría sería aspirando a una solución, porque la llama ya está encendida, que contenga hierro, mirar la absorbancia y mover el quemador hacia arriba o hacia abajo hasta que me dé la máxima absorbancia. Lastimosamente este software no es capaz de simular eso. Entonces vamos a añadir una solución. Esta es la solución. Esto sí tiene problemas para... A ver. Esto sí. Entonces vamos a usar una solución de 5 partes por millón de hierro. Definimos que esa solución es de hierro. La traemos acá. Y esto sería lo que haría uno manualmente. Colocar un recipiente con la muestra, al interior el capilar para que absorbe o que aspira la muestra. Y miren que aquí está la absorbancia. Entonces, el primer paso sería mover el quemador hacia arriba o hacia abajo hasta maximizar la absorbancia. Aquí, pues, este software no es capaz de simular eso, ¿no? Sería, pues, bueno que lo hiciera. Pero en un equipo real eso sería lo que pasaría. Yo subo el quemador, o sea, al subir el quemador básicamente estoy apuntando a una zona más baja de la llama. Y al bajarlo, lo que hago es apuntar a una zona más alta. Movería esto y estaría monitoreando la absorbancia hasta que fuera máximo. Ese es el primer paso, ¿no? O uno de los pasos. El otro era determinar los flujos de combustible. Entonces yo puedo, por ejemplo, aquí está en modo automático, yo lo voy a pasar a modo manual. En modo manual puedo, parece ser, modificar la corriente de la lámpara, la longitud de onda, pero esto no lo voy a modificar. Lo que quiero que vean es algo que sí simula este software y es qué sucede cuando cambio los flujos. Entonces voy a aumentar un poquito el combustible, ¿no? Entonces, miren la absorbancia, quiero que estén mirando la absorbancia. Voy a aumentar el combustible. Otra vez. La absorbancia está subiendo o está bajando, no sé si ustedes lo vieron. ¿Qué pasó con la... Disminuye. Sí, disminuyó. Entonces significa que voy en el lado contrario. Entonces lo que hago es devolverme. A ver, estaba a punto 337. Ahí como que aumentó más, ¿cierto? 344. O sea que me devuelvo, ¿no? Estaba ahí. Y lo mismo puedo hacer con el flujo del auxiliar. Entonces, esa fue la máxima que obtuve modificando el flujo de combustible. Ahora voy con el auxiliar. Lo aumenté, no, la absorbancia disminuyó. Entonces me regreso al punto 344, me regreso. No, lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Por ejemplo, voy a aumentar un poquito el flujo de combustible y también voy a aumentar el flujo del auxiliar. A ver si llegamos a un punto más alto. No, parece ser que la absorbancia más alta era 0.344 para esa solución, bajando un poquito el flujo de este y de este. Entonces miren que esto es más bien como empírico. Uno va al equipo y comienza a moverlo hasta que dé la mejor absorbancia. Entonces acá parece ser que en esas condiciones, ¿cuáles condiciones? La altura del quemador y en los flujos de combustible del auxiliar es donde obtuve la mayor absorbancia. Entonces en este momento ya estoy listo para hacer mis mediciones. La primera sería una solución, un blanco.
Entonces yo quisiera que ustedes fueran tomando nota de estas absorbancias. Voy a definir esta como la solución de 0. Esta solución va a tener 0. Este es mi blanco. Luego voy a adicionar una solución que será mi solución de 3. 3. Luego adiciono otra solución que será la solución de... se fue. Voy a tratar de colocarlos aquí cerquita. Este es el 0. Este es el de 3. Voy a colocarlo acá. Y este sería el de... Realmente no sé dónde es que le tengo que apuntar para que se salga. Bueno, este sería el de 6. Lo van a usar, pues aquí es donde tienen que tener paciencia porque a veces le da uno clic en un lugar, es clic derecho. Este sería el de 9. Y la última solución que se fue por acá adelante sería la de 12. Ahí está. Nosotros preparamos fue, ¿sí fue 3, 6, 9, 12 o qué constelaciones de patrones teníamos? Es que no recuerdo. Creo que eran 6, ¿no? ¿Recuerdan eso? Yo Sí, voy a... señor, eran 6, de 2 en 2. De 2 en 2, entonces yo tengo que cambiar eso. Listo. Entonces sería 0, este último sería 2, 4, 6, 8, este sería 10. ¿Sí? Y la última, que se nos puso por acá, esta sería la de 12. Bueno, tengo que cambiar los primeros. Entonces, miren, mientras yo hago todo esto, estamos perdiendo gas porque la llama está encendida y todo eso, ¿no? Entonces, por eso hay que hacer todo esto, preparar los patrones y todo eso antes de ir al equipo. Este sería el de, bueno, dejamos ese de 6 y pongamos este, no, pues pongamos el 4 para que no tengamos que cambiar la posición. Este sería 2, 4, 6. Me perdí. No tienen rótulos. Ese es el problema de no rotular material en laboratorio. 4, 6. Nos falta uno de 8. A ver, tenemos espacio acá. 2, 4, 6. Y aquí vendría el de 8 que nos falta. Y listo. Voy a verificar entonces. Este es el blanco. 0. Luego viene el de 2. Luego viene el de 4. Luego el de 6. 8. 10 y 12. ¿Listo? Entonces quiero que tomen nota de las absorbancias. Primero voy a aspirar el blanco. Lo pongo acá. Y está dando 0, la absorbancia. O sea que todas las absorbancias que están acá ya están de una vez corregidas. Si no fuera 0, yo tendría que anotar el valor. Los equipos reales tienen un botoncito para hacer que esa absorbancia sea 0. Entonces uno aspira el blanco y le da ajustar 0 o 0. Y pues la absorbancia se va a hacer. Entonces aquí no tenemos problema con eso. Ya no necesitamos esta. Vamos a medir la solución de 2. Entonces quiero que vayan tomando nota de eso, de las absorbancias y las concentraciones. Yo trataré de hacerlo por acá abajo también. Bueno, entonces, tal vez esto tenía que ser... A ver. Bueno, entonces aquí tengo concentración 2, la absorbancia 0,157. Estoy tomando nota. Voy a subir esto un poquito para que vean dónde estoy tomando nota. Listo. Ya estuvo la de 2, la sacamos, la ponemos en otro punto. Ahora el de 4. El de 4 nos está dando 0,287. Ya medimos el de 4. El siguiente es medir el de 6. El de 6 nos está dando 0,395. En equipo real no es tan rápido. Hay que esperar unos 20 segundos hasta que la absorbancia se estabilice. Y de hecho el equipo lo que hace es medir varias veces la absorbancia, unas veces que uno puede definir. Uno le puede decir al equipo
Si es pues con muestreador automático, le puede decir mide la absorbancia y cuando la desviación estándar sea menor al 5%, ese es el valor que toma. Entonces, cuando es manual, no simplemente lo mete el capilar pues, al interior del frasco que tiene la solución y comienza a medir la absorbancia hasta que uno considere que la absorbancia no está variando. Y ahí simplemente ya toma ese valor de absorbancia o le da guardar y el equipo lo guarda. Otros equipos tienen, eso lo pueden hacer automáticamente. En el rango de un tiempo que uno le dice, por ejemplo, uno le dice, después de que le dé medir, que pasen 15 segundos y después de los 15 segundos comience a tomar absorbancias y cuando la repetibilidad sea buena, dentro del 2%, ya estuvo la medida. Entonces eso lo pueden hacer algunos equipos automáticos. Entonces, sigue la de 8. La de 8 nos está dando 0,484. Luego esta que es la de 10. La de 10 nos está dando 0,558. Y la de 12 se me está dando 6,620. Bueno, entonces en este momento ya podríamos evaluar por ahora el éxito del análisis, porque las absorbancias están dentro del rango que hemos planeado. Entonces significa que hicimos una buena planeación de las divisiones que vamos a hacer. El patrón de error nos está dando una absorbancia bajita, pero puede ser que esto siga siendo lineal. Entonces, ahí tendríamos. Ya tenemos la solución. Lo que algunas veces hace uno es volver a aspirar un poco de agua para limpiar el quemador, para que no quede, bueno, esta no era agua, entonces habría que, bueno, aquí estoy aspirando a una solución que tenga agua destilada para lavar internamente el quemador y una vez ya esté limpio, uno lo ve en la absorbancia. Cuando la absorbancia vuelve otra vez a cero, es porque el quemador ya está limpio por dentro y el nebulizator también. Entonces, cuando eso pasa, uno simplemente apaga el equipo. Ya apagamos el equipo, pues seguramente también apagaremos la lámpara para que no se nos gaste la lámpara. Y ese fue el proceso de medida. Pues aquí nos tomó unos 10 minutos. Allá con el equipo hay que esperar entre las mediciones, etcétera. Nos faltaron las muestras, supongamos que ya pasamos las muestras y yo voy a poner aquí algunas absorbancias. A ver si recuerdo las divisiones que hicimos. Divisiones, a ver, la planeación que hicimos una división de 2.500, una de 1.000 y una de... A ver, esa pequeñita de cuánto fue. Fueron solamente dos diluciones, ¿no? Una de 1.000 y una de 1.500. Bueno, entonces tenemos dos diluciones. La de uno es de 2.500 y de 2, listo. Supongamos que las absorbancias de las muestras fueron... A ver, yo voy a suponer algunas absorbancias en los resultados. Bueno, la absorbancia de la muestra con dilución 1 y la absorbancia de la muestra con dilución 2. La dilución 1 fue la más... La dilución 1 fue la de 2.500 veces y la otra de 1.000 veces. Entonces, digamos que esta absorbancia nos dio 0,978. Y la otra... Bueno, y que la otra nos dio 0,40 y... menos 42,5. Bueno, entonces digamos que esas fueron las absorbancias de las divisiones. La división 1 nos da una absorbancia de 0,425 y la división 2 una absorbancia de 0,978. Entonces, si comparamos la absorbancia de esta con la del patrón más concentrado, eso significa que esta no la podemos usar. Y la razón, pues, es porque su absorbancia está más alta que el patrón más concentrado. Entonces, la razón de hacer varias diluciones de la muestra es para que al menos una de ellas nos sirva para análisis. Y aquí pues descubrimos que esta dilución 1 nos sirvió. Entonces, esta es la que vamos a usar para el análisis. Y pues ya viene el paso, que creo que era en general el paso 4,
que es el procesamiento de los datos. Voy a ponerlo en otro color, que creo que así era que venía haciéndolo para que tengamos esa convención. Entonces, el paso 4 es el procesamiento de los datos. Ya de aquí en adelante, el trabajo es similar al que se hace en un análisis fotométrico convencional, que es a partir de los patrones crear la curva de calibración. Entonces, el primer paso es ese. Tenemos los patrones de 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Y vamos a crear la curva de calibración y obtener pues la ecuación de la recta de ajuste. A ver, creo que esto tiene una forma de dibujar una recta por acá. Supongamos que pasa por aquí. Listo. Entonces vamos a encontrar la ecuación de esa línea recta. Pues tenemos varias formas de hacerlo. Pues una forma es usando Excel. Vamos a usar Excel para eso. Entonces voy a introducir las concentraciones. Y las absorbancias. Entonces es lo que estoy haciendo acá. Voy a utilizar Excel para eso. Tengo las concentraciones 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Las absorbancias, pues las que ustedes también tomaron nota. Punto 157, punto 87, punto 395, punto 484, punto 558. Creo que me salté uno. A ver, 2, 395. Algo pasó. Ya. No corría. Ahí. Ahí cero. Bueno. 558 y punto 620. Listo. Ahí tenemos esto. No necesitamos corregirla porque la absorbancia nos dio una vez 0, la del blanco. Y la muestra nos dio una absorbancia de 0.425. La que nos sirvió, ¿no? La otra se salió de la curva. Y vamos a insertar una gráfica de estos de dispersión. Aquí está la curva de calibración y vamos a adicionar la línea de tendencia. Vamos a determinar estos dos valores. ¿Sí? Y aquí tenemos pues la ecuación. Entonces el intercepto está un poquito alto y el coeficiente de correlación pues, no está mal, 0.98. Recuerden que eso es al cuadrado, o sea que sería la raíz de 0.9819, eso nos da 0.9909. Sí, es un coeficiente. Bueno, hay otra forma de hacerlo y es Excel tiene pues un par de funciones, una que se llama pendiente. Y lo que uno hace es primero mostrar los valores de Y luego los de X. Y él da la pendiente con más decimales que los que muestra acá el ajuste, ¿no? Entonces podemos incluso ver más decimales. Entonces aquí está 0.045957, aquí simplemente dice 0.046. Y también hay una función para el intercepto, que se llama así también, intercepto, que básicamente los parámetros de entrada son los mismos. Es decir, yo le digo primero los valores de y luego, a veces con punto y coma, creo que se hace en inglés con punto y coma, la de español es con coma, yo no sé si y me está dando también el intercepto, de nuevo también con más decimales que los que muestra el ajuste por mínimos cuadrados. Bueno, entonces básicamente lo que necesitamos de allí es la ecuación. Tenemos que es y igual, voy a usar esta pendiente que nos da acá con más decimales, 0.045957x más el intercepto que es 0.09513. Listo, entonces esto es lo que necesitamos de acá. A ver, voy a darle como quizás otra diferente. Hoy es mayo 12. Vamos acá entonces. Tenemos el valor de la pendiente y el intercepto.
Y pues con el valor de la absorbancia de la muestra diluida, ¿no? Recuerden que la muestra está diluida, que fue de 0,425, pues hallamos la concentración de la muestra con la dilución, ¿no? Así la voy a llamar. Sería 0,425, que es la absorbancia, menos el intercepto, sobre la pendiente. Y de allí tendríamos la concentración de la muestra diluida. ¿Cuánto les da eso? 7,18 miligramos de hierro por cada litro. Bien, esa es la concentración de una solución. ¿Se acuerdan? Yo quiero volver sobre la planeación que hicimos, o sea, lo que hicimos realmente con esa muestra. Entonces creo que eso está mucho más atrás. Esto creo que fue, ¿no? Sí, este fue el recorrido. Tomamos una masa de esto, 2,5028, se llevó a 100. Y de allí se hizo una dilución de esta, que es la dilución 1, que este es el camino. 5 en 250 y luego otra vez 5 en 250. Aquí está, y voy a volver a anotar eso acá abajo, porque eso es importante para calcular la concentración. Entonces la muestra fue 2,5 y ya se me olvidó. 2,5, ¿recuerdan alguien por ahí? 2,5 ¿qué era? Va a tener que volverme. No, entonces me tocó volverme. A ver. 2,5028. 2,5028 gramos. Esto se lleva a 100 mililitros. Y luego, de aquí medimos 5 en 250 y luego otra vez 5 en 250. Esta solución fue la que nos dio una concentración de 7,18 miligramos de hierro por cada litro. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es calcular cuál es la concentración de esta solución. Y pues esas dos soluciones están relacionadas por las diluciones. Entonces la concentración acá sería 7,18 miligramos por litro y multiplicados por los dos factores de dilución. Recuerden, el factor de dilución siempre es volumen final sobre volumen inicial. Y ahí tendríamos la concentración de esa solución en los 100 mililitros. O sea, sería 7,18 por 2.500 veces, ¿no? Fue lo que nos dio el factor de dilución. De la concentración es de 17.950. Ahora vamos a calcular la masa de hierro en esos 100 mililitros. Para eso básicamente lo que hacemos es multiplicar esa concentración por los 100 mililitros, ¿no? O sea, 0,1 litro. Y ahí tendríamos, estos litros se nos cancelan y nos va a dar esa es la masa de hierro que hay en esos 100 mililitros. Y recuerden que en esos mismos 100 mililitros la cantidad de muestra era de 2,5028 gramos. Esto es de 1,795 gramos de hierro. Entonces el porcentaje de hierro en el mineral sería la masa de hierro dividido la masa de muestra, que fue 2,5028 gramos y por 100. ¿Y eso cuánto les da? Sí, Mateo, dígame. Da 71. 70 y qué, Dani? 71. Sí. 71.
No 51, sino 71. 71, 71. Sí, señor. Ah, bueno. Mateo Profe, lo una tocó. preguntita. Sí. En esas diluciones que uno hace a la muestra, antes de empezar con el análisis para no tener que apagar pues la llama, ¿cierto? Ujú. ¿Cuántas diluciones uno pues está recomendado hacer? Yo haría tres, al menos, tres diferentes. Para que al menos, o sea, una intermedia, una más alta y una más baja. Ya. Para tener O sea, seguridad de para que, que caiga de dentro que de la curva. eso, para que al menos una quede dentro de la curva. Porque, por ejemplo, la que diluí Ah, mucho listo. puede quedar por debajo. La que no diluí tanto puede quedar por encima. Y pues si todas quedaron por fuera, pues ahí sí fue porque no conocía bien la muestra. Eso puede pasar también. Cuando uno se enfrenta por primera vez a una muestra completamente desconocida, le toca es preparar varias diluciones, leerlas y pues si todas se salieron, pues hay que apagar el equipo y volver a hacerlo. Entonces, ahí sí, pues no hay nada. Cuando uno tiene más o menos una información sobre la muestra, es fácil pues hacer la planeación. Bien, entonces con esto ya terminamos el análisis. Hicimos la planeación de la preparación de la muestra y de los patrones. Luego de las condiciones instrumentales, luego hicimos el análisis como tal y luego el procesamiento de datos. Entonces el objetivo es llegar a esto, llegar a el contenido del analito en la muestra. Entonces quiero que miren bien lo que hicimos hoy, lo que hemos hecho en las clases anteriores y me digan si tienen alguna pregunta. Diana, Andrea, Mariana son las que veo en la pantalla. ¿Alguna pregunta? Profe, para el informe tenemos que hacer este mismo procedimiento. Sí, ya mismo vamos a hablar de eso. Bueno, Sí, pero es esto mismo que ustedes deben hacer. Ya la parte de cuánto les da la absorbancia y eso, yo sí les daría a ustedes como los valores de los patrones y todo eso. Entonces la idea es que de aquí a la próxima semana, el martes, ustedes ya deben tener la planeación. En un momentico, en un par de minutos, les voy a decir qué analito les toca a cada uno. Van a trabajar igual por parejas. En cuanto a lo que queda del semestre, pues quiero que hablemos un momento de esto. El Consejo Académico ya aprobó, no es oficial, o sea, no se ha publicado, pero ya es oficial que el semestre se extendió por 2 semanas más. O sea que nos quedan clases hasta el 5 de mayo, perdón, de junio, el 5 de junio. Tenemos esta semana, la que seguía, o sea, nosotros terminábamos el 22 clases, luego vendría la semana de preparación y luego la semana de finales. Lo que se hizo fue que se metieron 2 semanas acá, o sea que para terminar en clases tenemos hasta el 5 de mayo. Después del 5 de mayo viene una semana que es como la semana muerta, ¿no? Y después de esa semana, la semana de finales. Entonces, la idea es que el examen, ya que tenemos esas 2 semanas, no sea la próxima semana, sino este día, el 26. O sea, el 26 es el examen de absorción atómica. El jueves haremos pues unos ejercicios de lo que nos resta y o sea, el jueves ya terminamos el tema de absorción atómica. Sí, claro, lo que pasa es que estoy esperando que ustedes revisen los informes y ya subo la nota, ¿sí? Porque ya los califiqué, solamente faltaba uno que pues, ya Mariana me lo envió y lo puedo revisar esta tarde, ya tendrían todas las notas, los que entregaron, sí, claro, subiría eso. Entonces, bueno, vuelvo al calendario. El, el examen es el 26. Desde el próximo lunes, esa semana y hasta el 5, terminamos el tema de infrarrojo. Y el examen de infrarrojo sería en la semana de finales. Solamente ese examen nos quedaría faltando. Bueno, en cuanto al informe de absorción atómica, para la próxima semana, el 19, me deben entregar una hojita con la planeación. Esa hojita debe tener cómo van a tratar la muestra, qué diluciones van a hacer, cuánta más, o sea, lo mismo que yo acabé de hacer con el hierro. Y también cómo preparar los patrones, a partir de qué lo van a preparar, cuánto de eso van a preparar, si hay que hacer diluciones, cómo van a hacer esas diluciones y definir los patrones. Recuerden que el insumo que tienen para eso, la herramienta, es lo que hay aquí en Classroom, que ya se los había mostrado, de hecho fue lo que usé para iniciar con esto, y era en absorción atómico, aquí, condiciones de análisis. Los análisis que ustedes van a hacer, todos van a ser por llama.
la cantidad del analito, del metal en las muestras que les voy a asignar es suficientemente alta como para que no tengan que usar horno de grafito. Entonces, se fijan en el documento que dice condiciones de medida por llama. Esto. Lo que van a hacer, por ejemplo, si a alguien le tocó cobre, aquí está el cobre, página 16, vamos hasta donde está el cobre, la navegación más fácil por buscar. 16. Aquí. Aquí está el cobre, ¿sí? Y les dice en la curva de calibración un patrón que absorbancia A. Recuerden que de ahí partió toda la planeación, tanto de la preparación de patrones como de la dilución de la muestra. Vamos a tener como criterio homogéneo. Todos, por favor, usen esta, la corrección por deuterio. Porque en algunos están, si por ejemplo hay alguno en que no estén las dos, pues usen la que esté. Pero si en el metal que les toca hay corrección de fondo por deuterio, o sea esto, usen esos datos para la planeación. Y para que todos pues tengamos la misma... Normalmente la corrección de deuterio tiene una sensibilidad mayor que la de autoinversión. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, la pendiente de este es 0.019. ¿La ven? Con lámpara de deuterio o con modo de corrección de fondo de autoinversión es de 0.1261. O sea, es más sensible acá. En este ejemplo de hierro, yo usé la de autoinversión porque yo ya había hecho una curva de calibración de hierro con los datos que daba ese simulador y su pendiente era muy bajita. Entonces era más parecida al de autoinversión que al otro. Por eso pues usé eso, ¿no? Pero si es posible, usemos la de lámpara de deuterio. Bien, ahora los analitos, simulación, muestras, tenemos acá 10 muestras diferentes o 10 analitos. La idea es que trabajen en parejas. Y los analitos están numerados del 1 al 10. Y aquí está el analito, por ejemplo, aluminio en una muestra de bauxita, antimonio en una soldadura suave. Las soldaduras suaves tienen un poco de antimonio. El bal, una varita, etcétera, ¿no? Cada uno de estos indica el analito y la muestra. La idea es que vamos a sortearlas. A ver, entre número entre 1 y 10. Ahora, esto es como un tricoma. Bueno, entonces yo voy a comenzar con el orden en que están aquí en la conexión. Aparece Andrea Lisset primero. Andrea, ¿con quién trabajaría? Con Valentina, profe. Listo, entonces ya vamos a hacer el sorteo. El número que salga aquí es el que les toca a ustedes dos. El 5. Molibdeno e wolfenita. Entonces aquí pongo Andrea y Valentina. ¿Sí? Listo. Angie Carolina. Supongo que con Diana, ¿no? Sí, profe. Listo, entonces el sorteo les dice que el 2. Angie y Diana. Listo, sigue aquí en la lista Camilo Vergara. Camilo, ¿te vas a desayunar o qué? No nos escucha, Camilo. Bueno, entonces sigamos. Bueno, Camilo, ¿ya tiene compañero o compañera? ¿No? Que no, profe. Sí, ya vi que no. Entonces voy a sortear primero los que sí tienen y al final los que, a ver, está Camilo, Diana ya está, Estefanía. ¿Ramírez o Campo? Ay, Dios, Ramírez, la que sigue acá. Profe, con Miguel Carvajal. Listo, aquí van. El 5 ya está, entonces otra vez. ¿Qué pasa con el 5? El 3. Estefanía Ramírez. ¿Y quién? ¿Y Miguel? Sí, señor, Miguel, Carvajal. Miguel no dice no uno, listo. Después sigue Hugo. Ah, profe, hay dos Miguel. ¿Sí? Sí, ¿Este es cuál? Carvajal. Carvajal, listo. Hugo, ¿está por ahí? Profe, yo soy con Mafe. Listo, a ver.
El 8. Hugo es María. ¿Qué? ¿Es el María apellido? Fernanda. Bueno, María, la otra es María Vanessa, creo. Listo. Después de Hugo sigue Juan Camilo Valencia. Con Miguel, pues Miguel Aguirre. Bueno, aquí va con el 7. C y Miguel, el otro Miguel, Miguel Aguirre. Sí. Bueno, aquí todo está siendo transparente, está siendo grabado. Tenemos un delegado de la oficina de rifas, juegos y espectáculos. Entonces, el que sigue es Juan David Cula. Profe, yo con Mateo. Listo, aquí van. El 6. Listo, plata, yo verde. Juan, Cula y Mateo. Listo, a ver, Juan David. Laura, Agudelo. Yo, profe. Listo. Con Michael. El sorteo nos dice que 9. Esto ha salido bien. A ver si se repiten. Laura, ¿y quién? Y Michael. Michael. Yo he visto eso de dos formas, pues no sé. Dígalo como sea, profe, igual. En la lista aparece así. Michael, profe. Y no, es que él aparece en la lista así y él a veces se firma en los documentos como M-A-I, o sea, como suena, ¿no? En español. Sí, profe, porque ese es un novato ahí que no le gusta el nombre. Ah, ya, entonces ahí sí no podemos hacer nada. Listo, ese es el que está en la lista. Bueno, María Fernanda ya está, ¿no? González. Sí, ya está con alguien acá. Ah, Mariana. Con Paula, profe. Listo, vamos a ver. Está el 1, 4 o 10. Aquí creo que vamos a luchar un ratito hasta que salga alguno de esos. El 8. El 8. El 1. Mariana. Bueno, profe. Mariana y Paula. Listo. Nos falta Miguel Aguirre, Miguel Ángel Carvajal. ¿Ya está? Sí, los dos Miguel están, ¿no? Paula, Estefanía. Ocampo. Profe, yo soy con Jennifer. Listo. Eso sería entre el 4 o el 10. Vamos a ver si tenemos suerte de encontrar alguno de esos dos. Sí, el 4. A ver, Estefanía. ¿Y qué más? Y Jennifer. Jennifer. Esperemos que se escriba así. Bueno, entonces, en la última, que es la Vanadium en una bauxita, esa sería para... ¿Quién era el que no tenía grupo ahora? Camilo Vergara, ¿no? Este sería para Camilo y María Vanessa. ¿Se conocen o no? Vanessa Domínguez, que no está. ¿Sí, Profe, sabe quién es? Sí. Profe, ya no es del otro grupo. ella es del otro grupo. Ah, sí, señor, estoy confundido. ¿Quién falta entonces? ¿Alguien sabe quién falta? Profe, pues falta Johan. Johan. Ah, bueno, Camilo como que sí lo conoce. Andrea, profe. ¿Quién? Andrea Lisset. No, Andrea ya está. Sí, Andrea ya está. Pero Johan sí, faltaba Johan. Bueno, entonces esta es la lista definitiva. ¿Sí? Tomen nota de eso. Entonces la idea es que para el próximo martes ustedes deben tener esto definido. Deben decir de dónde o sea, cómo van a preparar los patrones. Para eso deben definir una sal. No vamos a preparar las soluciones. Si alguien no encuentra una sal, pues podríamos mirar si hay una solución comercial que venga pues con un patrón, ¿no? Pero lo ideal es que encuentren una sal de la que puedan preparar el patrón concentrado. Y también deben planificar las diluciones hasta que lleguen a las concentraciones que definan de acuerdo a lo que dice el manual del equipo, ¿no? Que es, no está acá,
de acuerdo a lo que diga el equipo para cada uno de sus análisis. Todos los que están ahí están en el manual del equipo, entonces recuerden, usen el análisis de llama y corrección de fondo con lámpara de deuterio, o sea, lo que dice Vaughan Correction B2, ¿sí? BG C de 2, eso. Ese es el grupo de datos que van a usar. Recuerden que pueden hacerme consultas en el transcurso de la semana. Yo voy a crear un formulario en Google. Profe. Sí. Sí, Mateo. Perdón, el libro ese, pues esa guía de absorción atómica, usted la envió, ¿cierto? Sí, está ahí en la plataforma. De hecho, el que les estoy mostrando está en la plataforma. Sí, está en la plataforma. Listo. Está en la plataforma. Y bueno, entonces yo voy a crear un formulario en Google para que ustedes lo diligencien. Entonces el formulario, pues eso me ocurrió ayer, y era más fácil para mí revisar si las diluciones tenían sentido o no. En el formulario les voy a poner, por ejemplo, nombre de la sal que van a usar de patrón primario, entonces ustedes ingresan ahí. O sea, la idea es que me entreguen una hojita donde hayan hecho los cálculos y pues ingresen los datos en el formulario, que para mí es más fácil revisar en el formulario y ver si las diluciones tienen sentido y todo eso. Entonces, pues apenas estoy pensando en cómo voy a diseñar el formulario, pero por ahora deben hacerlo en una hojita, le toman una foto y la suben a la plataforma. Ojalá antes de ver si pueden o si no, pues en foto, no documentos de Word, porque pues he tenido problemas para abrirlos en la plataforma. Con el informe lo que pasó es que algunos que lo mandaban en Word, cuando yo trataba de abrir el documento ahí en Classroom, me aparecía sin las ecuaciones. Entonces yo comencé a calificar primero y decía, según la ecuación, y no aparecía ecuación, entonces yo comencé a poner X por todos lados. Decía, pero ¿cómo suben un informe sin ecuaciones? Cuando volví otra vez, porque me pareció raro, me di cuenta que era que Classroom nos estaba abriendo sin las ecuaciones. Entonces, en PDF se evita ese problema. Preguntas que tengas sobre este trabajo. Profe, qué pena. Para el 19 dijo que teníamos que pasarle pues como la planeación, ¿cierto? Sí, para el 19 la planeación. Entonces, definiendo eso sería, a ver, 19 la planeación, ¿cierto? El examen es el 26. Y la idea es que el informe sea para el final de esta semana, de la última semana de clases, ¿sí? El 5. De manera que lo único que nos quede pendiente es el examen de infrarrojo, que sería el día que sea la semana de finales. O sea, a ver, la semana después del 5 de junio, o sea, hasta el 5 de junio tendríamos clase, ¿no? Luego, esta semana hasta el 12 es libre y el examen final sería por acá, el 16 de junio. El 16 de junio será el examen de infrarrojo. ¿Sí? Tenemos, pues, suficiente tiempo para hacer lo que nos falta. Listo. Yo tengo, es que no me acuerdo. Usted dijo que nos iba a mandar un informe, un ejercicio antes del parcial, pues como el primer parcial. No, para este no. Ah, bueno, gracias. En este sí hay algunos ejercicios que son como 3 ejercicios que hay aquí en la plataforma y recuerdan los primeros ejercicios que yo les mostré cuando el semestre arrancó la primera o segunda semana, que eran de diluciones, de método de adición estándar y eso también entra en el examen. Entonces la idea es que otra vez saquemos eso por allá y comencemos a trabajar sobre esos ejercicios. Igual yo voy a tratar de volverlos creo que eso está en la plataforma de Moodle, plataforma UTP. Entonces voy a subirlo en la parte de absorción atómica para que los tengan presentes. Creo que hicimos 1 o 2, hay días que trabajen el resto y alguno de esos similares va a salir en el examen. Bien, entonces el siguiente punto tiene que ver con, bueno, eso ya está claro, ya yo voy a crear el formulario y en esto quedamos claros. Profe, espere, qué pena. ¿Y el informe, para cuándo quedó? Para el 5 de junio. Listo. Gracias, profe. O sea, la idea es que entre el examen, es decir, la próxima semana entregan el 19 la planeación. Luego, pues tendrán tiempo de estudiar para el examen y el informe es para la siguiente semana, para el 5. ¿Sí? Lo que a mí me da tiempo, pues la semana muerta para calificar todo, que no sea sino el día del final. Por ahí, pues hay que mirar qué falta y pues qué fechas de habilitaciones, esas cosas. Esperemos que no lleguemos a ese nivel. Todavía no nos preocupemos por eso. Seguramente habrá que hacerlo en algún momento. Bueno, el siguiente punto, lo que vamos a trabajar es básicamente, a ver, yo creo que esto necesitamos, voy a devolverme.
Recuerdan que en el ejercicio, hablando de lo que está preguntando Diana, que fue para cromatografía de gases, en el ejercicio que entregaron había que construir unas curvas de calibración, que eran como 3 curvas de calibración, y al final, en el último punto, les daban las áreas de cada uno de los compuestos para que con cada una de las curvas de calibración se calcularan las concentraciones. Y uno de los puntos les decía calcular la desviación estándar en esas concentraciones. ¿Recuerdan eso? Sí, señor. Que algunos preguntaron, ¿hay que hacerlo? Y yo les dije, no, porque no hay repeticiones de las muestras o lo que se necesita no lo hemos visto. Entonces, ese momento ha llegado. El análisis cuando se utiliza una curva una curva de calibración, hay asociado con el uso de la curva de calibración, hay asociado una desviación estándar por el proceso estadístico que se usó para calcular esa concentración. Entonces, yo quiero ir sobre eso. ¿Cómo se calcula la desviación estándar cuando se determina una concentración a partir de la curva de calibración? Y eso es lo que vamos a ver en esta última parte de hoy. Entonces, recuerden que en una UCE por mínimos cuadrados lo que uno tiene es un grupo de valores de X que están correlacionados con los Y, ¿no? Tenemos una tablita que para nuestro caso particular, X es concentración y Y es la señal, una absorbancia, una intensidad de fluorescencia, un área de un pico, por ejemplo, una altura de un pico, índice de refracción, ángulo de giro. Bueno, puede ser varias cosas dependiendo de la técnica analítica que se use. El propósito del ajuste por mínimos cuadrados, recuerden, que es obtener una ecuación de una línea, si es una regresión lineal, que minimice la distancia entre cada uno de los puntos reales y los puntos de la recta ajustada. Ahí es donde de ahí proviene el nombre mínimos cuadrados. Mínimos porque es la distancia mínima y cuadrados porque básicamente la distancia se calcula como la distancia entre el punto ajustado menos el valor de y del punto real y todo eso al cuadrado y se suma. Entonces lo que se hace es minimizar esa suma cuadrática, por eso se llama ajuste por mínimos cuadrados. El propósito de ese ajuste es calcular la pendiente y el intercepto si se trata de una línea recta. Cuando usamos una línea recta o valores de pendiente e intercepto para calcular una concentración, asociado al uso de esa curva de calibración hay un error estadístico que lo calculamos en forma de una desviación estándar. Una forma de más o menos prever si el error va a ser grande o pequeño es mirar el coeficiente de correlación. Recuerden que el coeficiente de correlación determina qué tan buena fue el ajuste, ¿no? O sea, es como un parámetro de la calidad del ajuste. ¿Recuerdan cómo se mira ese R para saber si el ajuste fue bueno o no? ¿A qué valor tiende el R cuando el ajuste fue bueno? A 1. A 1. A 1 o a -1. ¿Lo han visto también a -1 o no? No. Tiende a -1 Sí. cuando la pendiente es negativa. El signo de R depende de la pendiente. O sea, también puede dar -1. O sea, si la pendiente es positiva, el R va a dar cercano a 1. Si la pendiente es negativa, el R va a dar cercano a -1. Pero en cualquiera de los dos casos, la cercanía con 1 nos que la diferencia entre cada punto o la distancia de cada punto a la recta ajustada es muy, muy pequeña y que todas esas distancias al cuadrado sumadas dan un número pequeño. Eso pues es la forma de determinar. Digamos que si uno tiene una buena linealidad, se puede minimizar la desviación estándar o el error que se comete cuando se usa la curva de calibración o la recta ajustada. También hay otros parámetros importantes a tener en cuenta que están en la ecuación, pero por ahora se los voy a mencionar. Por ejemplo, si ustedes recuerden que el propósito después de que se tiene la curva es tomar la señal de la muestra, yo la voy a llamar Y sub C, y a partir de la curva de calibración calculamos la concentración de la muestra, ¿no? Eso es básicamente lo que se hace con el ajuste gráficamente, ¿no? Se tiene un valor, por ejemplo, de absorbancia, se interpola o se usa la ecuación de la recta para encontrar la concentración.
Este parámetro lo voy a llamar Y sub C. Es la señal que estoy midiendo en mi muestra, ¿sí? La señal de la muestra. Que podría ser el resultado de varias mediciones. Entonces sería un promedio, ¿no? Si yo, por ejemplo, tomé 3 veces en el análisis de hierro, por ejemplo, por absorción atómica, yo lo que pude haberle dicho al equipo es, mídame esa absorbancia 3 veces. Entonces, el valor de esa absorbancia promedio es este, Y sub C, Y promedio. Y el número de mediciones sería 3. Depende de qué tan cercano esté ese valor de Y sub C del promedio de la curva de calibración. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el Y más pequeñito, el Y1, y aquí arriba tendríamos el Y, a ver aquí cuántos hay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el Y7. El promedio de esos valores de Y estaría más o menos como por acá. Si este valor de la muestra está lejano de ese valor promedio, la desviación estándar también es mayor. Es decir, el error es más bajo cuando yo le apunto a la mitad de la curva de calibración. Y veremos que hay una explicación estadística, por lo menos en la ecuación, que nos dice eso. Si el valor que usamos para la muestra está cercano a la mitad de la curva de calibración, el error que se comete es más bajo. Ahora, si estamos midiendo en puntos alejados del centro, por ejemplo, cercanos al punto más alto o cercanos al punto más bajo, el error estadístico es más grande. Y eso es pues una de las consideraciones. Y es otra de las razones por las cuales cuando yo hice la planeación de la división, les dije apuntémosle a la mitad de la curva de calibración. Básicamente es porque el error estadístico es más bajo a la mitad de la curva de calibración. Esta ecuación que hay acá es la que permite calcular la desviación estándar en la concentración medida a partir de una curva de calibración. ¿Qué cosas tiene la ecuación? Ya les voy a mostrar pues las definiciones. Pero básicamente este S sub R se conoce como la desviación estándar del ajuste o de la regresión. M es la pendiente, la minúscula, la que ustedes ya conocen. Esta M es el número de réplicas que se usaron para calcular la señal promedio de la muestra. Es decir, si yo medí 3 veces la muestra, este M mayúscula vale 3. N es el número de patrones de la curva de calibración. Por eso, entre más patrones use, el error es menor. Porque aquí podemos ver que es inverso, ¿no? Aquí es donde está la explicación a lo que yo les decía. El Y barra, esto, es el promedio de los valores de Y. Si esta diferencia es pequeña, al cuadrado, ¿no? Esto es el numerador. Entonces, eso hace que la contribución de este tercer término sea más pequeña. Por eso les decía, si la señal que usamos para hacer la determinación de la concentración de la muestra está cercana al valor promedio de las absorbancias, en este caso, esta resta es un valor pequeño. Y un valor pequeño al cuadrado, pues es mucho más pequeño. Y aquí, pues hay un par de otros términos que están, que es el SXX, y aquí están de los otros dos. Ahora sí quiero mostrar, pues, las ecuaciones y aquí las definiciones. Entonces, aquí está. La forma de hacer el cálculo es que tenemos que llegar a esta ecuación principal. Pero esta ecuación principal tiene otras cantidades que se hay que calcular primero. Por ejemplo, aquí está cómo se calcula la desviación estándar de la regresión. La desviación estándar de la regresión es la desviación estándar en Y menos la pendiente al cuadrado por la desviación estándar en X sobre n menos 2, donde n es el número de puntos de la calibración y la raíz cuadrada de eso. Y pues aquí abajo están las definiciones de cada uno de esos, del SXX y del SYY, que es básicamente una suma de errores con respecto al promedio al cuadrado. Entonces, básicamente, pues yo sé que a veces no es fácil adecuarnos a esta simbología o a la sintaxis de una ecuación como esta en la expresión, pero básicamente lo que nos dice es que tomamos el promedio de las concentraciones, que es nuestro X. Y cada concentración le restamos ese promedio y lo elevamos al cuadrado. Y luego sumamos todos esos términos. O sea que esta sumatoria tendrá tantos miembros o términos como valores de X sub Y, o sea, como número de... Lo mismo se hace para la desviación estándar en Y, que es tomar cada valor en Y menos el promedio de las absorbancias que en nuestro Y, se elevan al cuadrado y se suman. De esa forma calculamos el SXX y el SXY. Una vez tengamos esos dos valores, venimos a la ecuación que acá se reemplazan, miren que aquí están los valores,
y calculamos el S sub R, que es la desviación estándar en la regresión. De hecho, estos términos no tienen nombre. En el texto de Scoop, yo voy a subir la guía completa, se las voy a mostrar, pero ahí hay un ejemplo de esto. De hecho, yo saqué eso del libro de Scoop. Ahí está. Son unas páginas de un apéndice y esa parte nos dice el método de mínimos cuadrados. Y aquí pues hay una descripción de en qué consiste, ¿cierto? Pero básicamente aquí está la definición gráfica. La recta, ajustada y el punto real. Esto es lo que se conoce como el residual o la distancia entre ellos. Entonces, lo que hace el ajuste es minimizar esto. Pues hay todo pues un tratamiento para eso. Pero pues básicamente nos dice que lo que se obtiene es una ecuación en una recta donde se saca m y x. Y aquí hay algunas de las suposiciones que se hacen durante el ajuste. Bueno, aquí dice cómo se encuentra la línea. Aquí, si pueden ver, está también los valores de SXX, las ecuaciones que yo les mostré, y otras que son equivalentes, ¿no? A mí me parecía pues que estas de acá son más fáciles de entender que estas, aunque estas tampoco es que sean difíciles. Sumar cada valor de X al cuadrado, se suma entre ellos, luego lo que se hace es sumar los X y luego la suma al cuadrado sobre el número de datos. Tampoco es que sea complicado, lo mismo para Y. Y aquí está cómo se calcula otra cantidad que se llama S sub XY, que no la vamos a usar para nuestro caso, porque nosotros vamos a usar, ya hicimos el cálculo de la pendiente del intercepto con Excel. Sin embargo, aquí también está cómo se calcula la pendiente de cero, ¿no? O sea, si uno quiere calcularlo no con Excel o con la calculadora, sino hacerlo a mano, aquí le dicen cómo. La pendiente se calcula como el SXY sobre el SXX y el intercepto se calcula como el valor promedio de Y menos la pendiente que se acabó de hallar por. Y aquí están los mismos parámetros que les acabo de mostrar. La desviación estándar en la regresión. Aquí hay otro adicional que la desviación estándar en la pendiente, pero pues este no lo vamos a usar porque en la ecuación que vamos a usar acá no está esta, ¿no? Esta es la desviación estándar, de acuerdo pues a lo que se describe acá. Dice, esta ecuación permite calcular o nos permite calcular la desviación estándar para el valor promedio de una serie de 9 repeticiones de análisis de muestras desconocidas, cuando la curva de calibración contiene n puntos, ¿sí? Este documento yo lo voy a subir a la plataforma, pero es uno de los apéndices del Scoop. El libro del Scoop es el último. Aquí están, son solamente 3 páginas, está pues la descripción y aquí está cómo aplicarla a un ejemplo. Entonces el ejemplo que está en el libro del Scoop es el análisis de un método cromatográfico. Entonces aquí está. El valor de X son porcentajes molares de isoctano y el valor de Y son áreas de picos. Y aquí está todo el tratamiento estadístico, incluso está la comparación. ¿Qué sucede cuando el análisis se hace con un solo punto o cuando se hacen 4 mediciones? Entonces, si comparan entre los dos, el cambio está acá, entre una medición y 4, los demás son iguales. Entonces, ahí hay un ejemplo de eso. Lo que vamos a hacer aquí en este momento es usar los datos que acabamos de obtener para el análisis de hierro y vamos a calcular la desviación estándar en la concentración que acabamos de obtener. Pues lo más sencillo es hacerlo usando Excel. Yo lo voy a hacer aquí. Porque yo tenía por ahí uno que usé en la otra clase, a ver si podemos más fácil. Si muestra, no está ahí. Yo lo había. Bueno, sí, aquí está. Bueno, aquí está. Entonces, esta es una hojita de cálculo donde están esos. Aunque esta no es la que les iba a mostrar, porque la otra tiene una notación más fácil de ver. Vamos a cancelar. De aquí necesitamos esto, ya lo vamos a usar. Busco esto, porque hice con el otro grupo. Listo. Bueno, entonces aquí nosotros teníamos 2 patrones más. Voy a insertar 2 columnas más. Voy a comenzar con 2, 4, 6, 8, 10, 12. Voy a insertar otra acá para que tengamos espacio. Las absorbancias las voy a copiar de las que habíamos obtenido ahora, que es muy rápido. Voy a copiar. Ahí están las absorbancias.
Y aquí les voy a mostrar pues qué hace la hoja de cálculo que les estoy mostrando. Entonces, necesitamos primero, de acuerdo a esto, necesitamos calcular estas dos cantidades, el SXX y el SXYY. Esto implica calcular el promedio de X y el promedio de Y y hacer una sumatoria de cada uno de los valores de X menos el promedio al cuadrado, se suman, y lo mismo para Y. Entonces les voy a mostrar en la tabla aquí cómo sería. Entonces aquí está, el promedio, simplemente un promedio, es el promedio entre estos. Por ejemplo, el promedio de nuestras concentraciones de la análisis de hierro es 7. Desde 2 hasta 2, el promedio es 7. El promedio de las absorbancias, es el promedio de estas 5 absorbancias, 6 absorbancias, y es este valor. Entonces aquí en esta, lo que estoy haciendo, si se fijan, es restar cada valor. Por ejemplo, 2 menos 7 y lo elevo al cuadrado. Y aquí está, ¿cierto? 2 menos 7 es 5, ¿no? Y elevo al cuadrado 25. El siguiente sería lo mismo. Sería 4 menos 7, todo al cuadrado. Eso es 3, ¿no? Al cuadrado 9. Para el que sigue, 6 menos 7 al cuadrado 1. 8 menos 7 al cuadrado 1. 10 menos 7, 3 al cuadrado 9. Y así, ¿no? Estos son cada término acá. Lo que necesitamos para ese de XX es sumarlos, ¿no? Todos son sumatorios. Entonces, esta de acá es la sumatoria. Simplemente la sumatoria de esos 6 valores. Y aquí está exactamente lo mismo para Y. Se calculó el promedio. El promedio de creo que aquí tal vez tengo un problema. Yo creo que aquí también puedo tener un problema. No, aquí sí están todos. Entonces aquí está el promedio de todas las absorbancias, aquí abajo, de estas 6 absorbancias. Y aquí lo que estoy haciendo es restar cada absorbancia menos el promedio al cuadrado. El siguiente es la absorbancia menos el promedio al cuadrado. Entonces, cada uno de estos es cada uno de los 6 términos. Y al final lo sumo. Entonces aquí tengo que corregir esto, que la suma los incluye a todos. Entonces la suma sería hasta ahí. Entonces ya tengo S de XX, y voy a tomar nota acá para el ejemplo. Para el análisis de hierro por absorción atómica. A ver, tenemos el número de patrones, o sea, el N mayúsculo es 6, ¿no? El valor de, a ver, ¿qué necesitamos? Y promedio es 0.416833. El valor de S sub XX, que lo acabamos de hallar, nos dio 70. Y el valor de SYY es 0,15056. El Y sub C es diferente. El Y sub C fue el valor de la concentración para la muestra. A ver, fue 0.425 para nosotros. 0.425. Entonces, Y sub C es 0.425. Y necesitamos de aquí la pendiente, que ya la habíamos calculado, la habíamos anotado por acá. Esta es la pendiente. 0.045957. Bueno, eso despido, Mateo. Sí, la idea es que el resto va a quedar en el video y en el documento para que lo pueda ver. Bueno, y el intercepto no lo necesitamos, ¿no? En el cálculo, a ver, yo saco más datos de acá. No, ya estamos listos para esto. Bueno, entonces, el siguiente valor que hay que calcular, tengo esto ya calculé, ya demostré SXX y esto, ¿no? Esto lo hicimos en Excel. Yo igual voy a anexarle a este documento la fotico de Excel para que ustedes lo puedan mirar después. Bien, necesitamos calcular el S sub R. El S sub R que se calcula, bueno, aquí está, el S sub R es este, ¿no? Yo voy a abrir esta cosita acá y la voy a tener por acá a un lado para referenciarlo más fácil.
Bueno, listo. Entonces podemos ir acá abajo, que ya aquí en otra ventanita abrí la ecuación. Bueno, entonces S sub R era raíz cuadrada de S sub y menos la pendiente al cuadrado por S sub XX. Y esto dividido n menos 2. Entonces vamos a reemplazar valores. S sub XX, perdón, sub y por 0,15056. Menos la pendiente. 0,045957 al cuadrado por SXX que nos dio 70 sobre el número de patrones que para nosotros fue 6 menos 2. Y aquí me dicen cuánto les dio eso. Yo lo voy a hacer aquí en Excel a ver porque veo que está dando error por algún motivo. A ver, este sub-R, ¿por qué está dando un error? La pendiente. No veo por qué da un error. ¿Cuánto les da eso? A mí me da 0,026. ¿Cuánto? 0,026. 0,016, ¿así? No, 0,026. Allá. ¿Tiene más decimales? Profe, sin el 1. Ah, no sé. Pues me da 0,02606. 606, listo. La idea es que con el método de cálculo que usen, ojalá Excel tengan la mayor cantidad de decimales en cada paso. Aquí no me está dejando, ahora voy a volver a meter la fórmula que no sé por qué me parece error. A ver, S raíz cuadrada de, entonces aquí abro numerador, que sería 0,15, 0 menos la pendiente al cuadrado. ¿Alguien le dio un valor diferente? ¿No? Lo mismo por n menos 2. Ah, no entiendo por qué me da error, no sé por qué. Como si alguno de estos no fuera un número, sino una cosa rara. Ah, ya. La pendiente que tenía era diferente. Sí, aquí en Excel está dando 0,02607, o sea que es suficientemente aceptable. Y luego de que tengamos el S sub R, ya podemos ir a la ecuación donde se calcula el S sub C. La voy a volver a copiar. Es S sub R sobre la pendiente, la raíz cuadrada de 1 sobre m más 1 sobre n más el y c promedio menos el y barra al cuadrado sobre n cuadrado por s xx. Bueno, entonces SR es 0,02606 sobre la pendiente es 0,045957 por la raíz cuadrada de. Recuerden que m es el número de repeticiones y aquí pues nosotros hicimos una sola medida, o sea que es 1 sobre n, más 1 sobre el número de patrones que es 6, más YC es la señal que nos permitió calcular la concentración de la muestra, que para nuestro caso era esta, 0,425, la absorbancia de la muestra. Recuerden que si fue un promedio o si se hicieron varias mediciones, ese valor que se reemplaza ahí es el promedio de esas absorbancias. Pero menos el valor promedio de Y, ese sí lo tenemos que mirar en la tablita. El valor promedio de Y nos había dado, yo lo copio acá. Recuerden que es el promedio de las absorbancias.
Ese promedio nos dio 0.416833. Y ese es su XX, que es 70. Y ahí calculamos la desviación estándar en esa concentración. A ver cuánto les da. Profe, pues me da 0,6318. 0,63. 66. Ah, 66. 18. Sí, señor. Recuerden que esto debe tener las unidades, o sea, todo lo que hay dentro del radical es adimensional. La desviación estándar en la regresión es básicamente una desviación estándar en absorbancia o en la señal. Y la pendiente es una relación entre absorbancia y concentración, o sea que lo que le da las unidades es este término de acá. Sería absorbancia sobre concentración, o sea que esto tiene unidades de concentración. Estos son miligramos de hierro. Bueno, en Excel dice que da 0,6129. Pues se utiliza más decimal. Vamos a trabajar con... ¿Sí? A mí me dio 0.6193 en calculadora. Ah, 6193. Y ese está cercano a... Depende de los decimales que cada uno use. Sí, aquí en Excel me dio 6129. Vamos a usar este 6193. Bueno, recuerden que esto es de la solución de muestra, ¿no? Y que la solución de muestra se obtuvo dividiendo... Profe, qué pena, ¿qué es esa M mayúscula? ¿Cuál es qué? Sí, Hugo. La M mayúscula. Yo creo que es más fácil que lo escriba en el chat porque no le escuchamos bien. Al menos yo no lo escuché bien. Ah, la M mayúscula es el número de, ¿cómo se dice? Réplicas de la muestra. No me quiero escribir. Réplicas. Pues, ¿cuántas veces se midió la muestra? ¿Cuántas repeticiones? Si la absorbancia se midió 3 veces, M vale 3, pero esta absorbancia es solamente una. Bueno, entonces esta es de la solución de muestra. Y recuerden que la muestra se preparó, aquí lo voy a repetir una vez más, tomando la masa, llevándola a 100 mililitros y luego haciendo diluciones de 5 en 250 y otra vez de 5 en 250. Entonces, esta es la desviación estándar en esta solución que se obtuvo al final. ¿Sí? Entonces, podemos determinar esa desviación estándar en unidades de porcentaje de hierro, ¿no? Eso sería pues como el último paso. Es cómo hacerlo. Justo como hicimos con el porcentaje de hierro en el mineral. Es decir, tenemos 0,6193 miligramos de hierro por litro, ¿sí? Por los factores de dilución. 250 sobre 5 por 250 sobre 5. Y el último paso que hicimos fue multiplicar por el volumen de solución, que era 0.1. Y ahí obtenemos la desviación, pero en unidades, en masa, ¿no? La desviación en masa. 0.6190. O sea, lo que acabamos de obtener como desviación estándar de la concentración es la desviación estándar de la última solución que se obtuvo.
A ver, eso sería por 2500 y por 0.1. Eso da 154,825 miligramos de hierro. Y eso equivale a un porcentaje de hierro, ¿no? ¿A qué porcentaje de hierro? O sea que podríamos decir que es la desviación estándar en porcentaje. Bueno, eso fue un intento de ese. Pero iba a ser una S. Desviación estándar en concentración. Entonces sería esos miligramos de hierro, 154,85 miligramos de hierro, sobre la masa de muestra que era 2,5028, si no me equivoco. O sea que tenemos que pasar uno a otro. Pongamos esto en unidades de gramos. Entonces pongamos un 0, gramos por ciento. Ahora esto dividido 1000, dividido 2,5028%. 6.19, ¿no? Bueno, sí. Bueno, o sea que la desviación estándar en la concentración de hierro mineral es 6.19. Significa que nuestra concentración se debería expresar como, a ver, yo creo que necesito. ¿Cuánto es la concentración de hierro? No me acuerdo. 71 creo, ¿no? O sea que la concentración de hierro, o el porcentaje de hierro, se debería expresar como 71,71 más o menos 6,19, y todo esto sería gramos de hierro por cada 100 gramos de mineral. ¿Sí? Entonces la idea es que si hay que hacer un redondeo, se haga solo al final y que se haga de acuerdo al número de decimales con el que se va a expresar la concentración de la muestra. Es decir, aquí tenemos esto con 2 decimales, por eso yo, mentira, no me acordaba, pero lo redondeé a 2, y aquí coincidió que era 2. Si este tiene más decimales, pues aquí tomamos más decimales. Significa que esta es la desviación estándar en concentración. ¿Sí? Esta es la desviación estándar. Recuerden que esta desviación estándar provino del ajuste por mínimos cuadrados o de la regresión lineal. ¿Qué es más o menos qué porcentaje? Podemos saber, en porcentaje sería 6.19 sobre 71,71%. A ver, 6.19 dividido 71,71%. Esto nos da 8.6%. Esta es una desviación estándar alta, ¿no? Por ejemplo, hay muchos que dicen un error experimental aceptable es del 5%. Entonces, esto nos da más del 5%. Si volvemos a la ecuación, todo se origina acá, ¿no? ¿Cómo harían ustedes para minimizar este valor? Que fuera un valor más pequeño. A ver, ¿qué ideas tienen para hacer que esto sea más pequeño? La idea es que miren la ecuación, los valores que tenemos acá. ¿Cómo haríamos para que esto fuera más pequeño? ¿Ideas? Yo creo que Hugo, con la respuesta que yo le di ahora, tiene una idea, ¿no? Mediciones de la muestra. O sea, varios. Eso. ¿Qué sucede si en lugar de tomar una sola medición, hacemos, por ejemplo, preparemos 3 diluciones iguales de la muestra y cada dilución la medimos 3 veces? O sea que al final tendríamos 9 absorbancias y las promediamos. O sea que el Y sub C sería el promedio de 9 mediciones y M en ese caso sería 9. Otro, por ejemplo, utilizar patrones, más patrones. ¿Sí? En lugar de 6, preparar, no sé, 10. Pero eso ya sería pues como un caso extremo. Yo voy a mostrarles aquí qué sucede con el caso en el que Hugo está proponiendo, ¿no? Entonces aquí está. Este es el valor, 0.6929 con la curva. Ahora, ¿qué sucede si en lugar de una sola medición son 9 mediciones?
Observen que esto se disminuyó a la mitad. ¿Sí? Otro podría ser mejorar la linealidad, aunque el coeficiente de correlación dio 0.99, o 0,98 R cuadrado, podríamos mejorar la linealidad. Si se fijan, observen los patrones. Aparentemente este primer patrón, ¿sí lo ven que está como muy bajito? ¿Sí? Este parece ser que está más bajito de lo que debería. Entonces, ¿qué sucede si yo a mi curva de calibración le quito ese patrón? A ver, en lugar de, no voy a incluir el primer patrón, y puedo hacerlo porque mi muestra todavía está dentro de los patrones. Si yo no incluyo el primer patrón, miren que el coeficiente de correlación mejora. La pendiente tal vez no es tan buena, y ese es otro parámetro que podemos analizar. Observen que la pendiente está en el denominador. Significa que si yo quiero que todo resultado sea más pequeño, la pendiente tiene que ser más grande. O sea que no sé qué tan bueno sea la decisión de quitar el primer patrón. Porque el quitar el primer patrón hizo que la pendiente fuera un poquito más pequeña, ¿no? Aquí lo que estaríamos haciendo sería quitando esto, ¿no? La pendiente nos dio un poquito más pequeña. Yo creo que el interceptor también se modificó. Bueno, pero lo que nos importa es ver el efecto acá al final. Voy a quitar el primer patrón. ¿Cómo lo hago? A ver si simplemente con borrar esta primera. Voy a borrar esta primera. Sí. Bueno, primero lo voy a guardar. Voy a guardar esto. Y voy a eliminar esta fila. Bueno, entonces eliminé esa fila. Todos los son ahora solo 5 patrones. Observen que esta desviación estándar bajó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está mejorando, aunque la pendiente también es más pequeña, pero no mucho más pequeña, estoy mejorando la linealidad. Entonces, con esto les quería mostrar que si el coeficiente de correlación es bueno, la desviación estándar también. Y lo otro es que observen que el valor promedio de las señales está cercano al valor de la muestra. Es decir, si este valor es mucho más lejano a esta diferencia es más grande, y eso haría que fuera más grande. Pero básicamente, las formas experimentales de mejorar la desviación estándar o el error que se comete es medir más veces la muestra y preparar un buen número de patrones. Sí, y lo otro, pues, es tratar de que la linealidad de sus patrones sea buena. Si, por ejemplo, hay algún patrón que se sale, lo mejor es repetirlo o sacarlo de la curva de calibración. Digamos que estadísticamente lo mejor es volverlo a preparar y medir, ¿no? Hasta que nos dé un buen valor de la desviación estándar. Bueno, entonces con eso, pues terminamos la parte del análisis. Entonces hicimos la planeación de tanto la preparación de la muestra como los patrones, luego cómo hacer la medición instrumental, qué pasos que hacer, se tomaron las mediciones de la absorbancia y en el procesamiento de los datos calculamos no solo la concentración de hierro, sino también la desviación estándar en esa concentración. Digamos que estos serían los cálculos que ustedes deberán hacer para el informe. De esto pues hablaremos la próxima semana cuando yo tenga la planeación. ¿Qué preguntas tienen mientras terminamos? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Pero no sobre eso, sino sobre la planeación. Usted dijo que utilizáramos la corrección con lámpara de deuterio. Sí, de deuterio. Profe, y si, por ejemplo, yo acabo de mirar el elemento pues que me tocó, que fue el sodio, y no tengo esa, tengo solo la corrección, ¿basada en una fuente con autoinversión o es que con HCl? No, entonces utilice la de autoinversión. O sea, mejor dicho, utilicen la que dé la mayor sensibilidad, o sea, la que tenga la mayor pendiente. Listo, profe. Gracias. Bueno, entonces estamos en contacto, nos veremos el viernes, terminaremos con los ejercicios y estaremos listos para lo que sabemos.